Buenas tardes, mi nombre es Esteban Mendaro, soy miembro titular del Colegio Argentino de Cardiología Intervencionista. Nuestro colegio tiene una página que es www.casi.org.ar. Esta página se está actualizando y dentro de las cosas que estamos haciendo en la página es presentar todos los meses una conferencia magistral. Yo tengo el orgullo y el honor de ser el orador de la primera conferencia magistral que se trata de síndromes compresivos venosos. Esta conferencia está dirigida a nuestros miembros del colegio como así también a la comunidad médica en general. Espero que les guste mucho y como estamos a fines del 2016, espero que tengan un muy buen año. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Como dijimos hace un rato, la idea es comenzar a hacer clases magistrales y grabarlas y que queden en la nueva página del CASI. Así que agradezco que me hayan invitado a mí a inaugurar esta nueva forma de comunicación docente, y hablando con el doctor Cherro me sugirió que yo decida de qué tema hablar y me pareció que hay un tema muy interesante, que no es nuevo, pero la verdad que está explotando en los últimos 3-4 años, que es el tratamiento endovascular de los síndromes compresivos y de las oclusiones producto de estos síndromes compresivos. Este es un tema muy interesante, muy apasionante, y les quería transmitir un poco la experiencia que tenemos en nuestros grupos donde trabajo, ya sea en el Hospital Naval, en la Sanatoria de Providencia y también en el Hospital Italiano. Dentro de los síndromes compresivos hay un montón. Yo, por una cuestión de tiempo, decidí que voy a contarles los que son más frecuentes y más podemos hacer nosotros, que son los infradiafragmáticos, que básicamente son tres: la compresión de la vena renal, la compresión de la vena ilíaca y la compresión y posterior oclusión de la vena cava inferior. En primer lugar, el síndrome de cascanueces es la compresión de la vena renal izquierda por la arteria mesentérica superior, por el denominado compás aortomesentérico. Este es el esquemita, es bastante sencillo, tiene forma claramente de cascanueces, así que la vena, que normalmente tiene que tener esta forma redondita entre la aorta y la mesentérica superior, queda completamente colapsada por esta anomalía vascular. Esto provoca entonces un síndrome bastante característico que, debido al aumento de la presión precompresión, se desarrollan colaterales con inversión del flujo de la vena ovárica o gonadal y con desarrollo de varices pélvicas, y además hay aumento de presión en las vénulas del riñón intrarrenales, y eso provoca cuadros de hematuria que puede ser macroscópica y muy importante, y de hipertensión. Es una causa poco frecuente de hematuria con imágenes negativas, porque realmente no se ven lesiones intraparenquimatosas y uno tiene que en estos pacientes buscar la compresión de la vena renal. Desde el punto de vista anatómico hay dos tipos más conocidos. El más común es la compresión anterior de la vena renal. La vena renal pasa de forma habitual entre la aorta y la mesentérica superior, este es el caso típico, y la más rara es la compresión posterior por la aorta. Es una vena renal retroaórtica, que es una variante muy rara, y habitualmente se asocia a una vena renal anterior, con el famoso o conocido ejemplo de las venas renales circumaórticas. Entonces, la causa más común y característica de este síndrome es la compresión, como dijimos, de la vena renal por la arteria mesentérica superior. Hay otras causas muchísimo más raras, que son casi todas tumorales, como el cáncer de páncreas, adenopatías retroperitoneales, fibrosis retroperitoneal, y hay casos de aneurismas o pseudoaneurismas de aorta que han comprimido la vena renal y han provocado este síndrome. Pero cuando hablamos de síndrome de cascanueces, habitualmente hablamos de este. Por otro lado, con respecto a qué tipo de pacientes son proclives a tener esta enfermedad, básicamente son mujeres jóvenes, flaquitas, entre 30 y 40 años, suelen consultar por, ya dijimos, hematuria de origen desconocido o por cuadros de varices pélvicas, típicamente. También se ha descrito la proteinuria ortostática y fatiga. Y en los hombres, varicocele izquierdo. Desde el punto de vista de las imágenes, estas pacientes se estudian con ecografía, que tiene una sensibilidad del 78% y una especificidad altísima, y cualquier vena renal con una velocidad de más de 100 centímetros por segundo estaría dentro del rango entonces de compresión de dicha vena. La resonancia nuclear puede mostrar también la compresión, y a nosotros nos gusta mucho la tomografía computada multi-slice, que realmente nos muestra muy bien la compresión de la vena en los diferentes planos. Y también obviamente se van a ver varices pélvicas.
Con respecto a este tema, fíjense que este es un trabajo muy reciente de una revista de imágenes abdominales, en donde estudiaron pacientes con varicocele izquierdo, pacientes con varicocele bilateral y varicocele derecho. Y ellos vieron que, fíjense que en forma significativa, casi un 80% de todos pacientes, ya sea masculino o femenino, con varicocele izquierdo, tenía un síndrome de cascanueces. Mucho menos frecuente en varicocele bilateral y, por supuesto, casi inexistente en los pacientes con varicocele derecho. Por lo tanto, acá hay como un cambio de concepto, debería verse qué pasa con los pacientes, las pacientes, sobre todo que tienen varicoceles y no tienen historia significativa de multiparidad. Estas pacientes probablemente no haya que embolizarlas, sino que haya que descartar que tengan un síndrome de compresión de la vena renal. El tratamiento suele ser conservador. La idea de estos pacientes es que aumenten, si son muy flaquitas, puede aumentar un poco de peso. Muchas veces los síntomas de dolor se controlan con AINES, terapia compresiva. Y el tratamiento quirúrgico, que prácticamente no se realiza más, que es la reinserción de la vena renal en la vena cava, una cirugía bastante compleja, o directamente cirugía de banco como si fuese un trasplante. El tratamiento endovascular, que básicamente consiste en modificar la causa que provoca estas colaterales, que es la compresión de la vena renal, mediante el implante de un estenoto expandible. Desde el punto de vista técnico, que quizás a ustedes les interesa bastante, se puede utilizar vía braquial o yugular o vía femoral. Normalmente desde arriba se va mejor a la vena renal, al igual que en las varices pélvicas. Y lo que tienen que hacer es ver la imagen. La imagen a veces no es muy clara, sobre todo si uno no posee la tecnología de hacer una 3D, una rotacional, pero es muy sencillo, ya que si ustedes toman gradiente van a ver que hay un gradiente mayor de 3 milímetros de mercurio, es por definición un cascanueces. Y además van a ver el reflujo hacia la vena gonadal, que va a estar aumentada de tamaño de la misma manera que lo ven en un síndrome de varices pélvicas. Se recomienda entonces implante de estenoto expandible entre 10 y 14 milímetros y no muy largos, entre 40 y 60 milímetros. La idea es no cubrir el origen de la vena gonadal. El otro tratamiento alternativo que uno podría hacer desde el punto de vista endovascular es embolizar las varices pélvicas, pero no van a solucionar el problema inicial del paciente, ya que la causa sigue del desvío de sangre hacia colaterales y por lo tanto es muy probable que recidive. Este es un caso muy interesante de una chica muy jovencita de 18 años que los ginecólogos la meten en el quirófano por una cirugía exploradora por endometriosis y encuentran es esto que ven acá. Acá se ve el útero, acá se ven unas varices dilatadas muy muy grandes. Esta es la pared anterior, pared posterior del lado izquierdo. Y por supuesto, así como abrieron, cerraron. Ellos me traen a mí, que la paciente, para que embolice las varices pélvicas. Y yo dije, me parece que esto no son varices pélvicas convencionales, sino que hay una causa de esto y por lo tanto, en forma inmediata, le solicitamos una tomografía computada multicorte, en donde se ve claramente el síndrome compresivo, la aorta, la vena renal y la mesentérica. Casi no hay espacios, casi están pegadas y se ve muy bien en esta imagen. Acá, fíjense, mesentérica, aorta y este ojito que ven ahí cerrado, medio chinito, es la vena renal completamente colapsada, lo cual provoca entonces una inversión de flujo vena gonadal y las varices pélvicas que le daban tantos síntomas a la paciente que la habían llevado inclusive a la cirugía exploradora. La paciente estaba muy simpática. Nosotros le producimos tratamiento endovascular y esto es una especie de joyita que vi acá, no entendía qué era y la chica lo que tenía es un piercing en el ombligo. Era una chica joven que tenía un piercing en el ombligo. Desde el punto de vista técnico, esta paciente fuimos por vía femoral. Metimos el catéter, hicimos una flebografía por supuesto, vimos claramente la compresión, tomamos presiones que dio más de 5, cruzamos la lesión, pusimos un electrosoporte y yo me gusta en estos casos ir con una vaina. No es tan fácil poner un estén en la vena renal, ya que el mismo puede migrar o puede quedar mal puesto y quedar distal a la presión, que ha pasado en alguna que otra oportunidad. Esta es la flebografía que ustedes ven, lo que se ve son varices pélvicas típicas. Ven acá la compresión y el reflujo. La vena gonadal está francamente dilatada.
Fíjense, acá se ve lo mismo en imagen sin cine. Acá se ve la compresión. Hice un mapping para ver dónde hay que poner el stent. Recuerden que si esta es la aorta, acá está la mesentérica superior. Cruzamos una vaina para estar más seguro y poder controlar mejor. Y acá pusimos el stent guiado por el mapping. Y fíjense que en forma inmediata ya ha desaparecido el reflujo en la vena gonadal y la vena tiene muy buen calibre. Este es el control final. Fíjense que la vena gonadal desapareció por completo, está mucho más fina. Y para que puedan comparar, fíjense cómo previamente, exactamente la misma incidencia, la vena de forma inmediata no solamente invierte su flujo que venía para abajo, sino va para arriba, sino que además ya tiene prácticamente la mitad del diámetro que tenía originariamente. O sea, claramente esta paciente no tenía una insuficiencia venosa, que es el diagnóstico que uno haría, sino que lo que tiene es un problema compresivo. O sea, si ustedes se embolizan a esta paciente, no van a tener ningún tipo de efecto sobre la... Con respecto a por qué pusimos un stent en esta paciente, es bastante discutido, no hay gran experiencia a largo plazo con respecto a los resultados. Lo cierto es que la paciente tenía muchos síntomas y yo pensé que si el stent se tapaba, cosa que es bastante raro, la paciente va a volver a su cuadro originario, o sea, la colateral le va a mantener permeable la vena renal y no va a hacer problemas renales. La paciente está muy bien, está sin síntomas y la estamos siguiendo de cerca. Está con doble antiagregación y ya que no tiene ningún factor procoagulante no la anticoagulamos. Pasando al segundo tema, territorios compresivos en terreno venoso iliocavo. Tenemos los síndromes compresivos, las trombosis, las estenosis y las oclusiones agudas o crónicas. La idea de ahora es hablar básicamente de lo crónico, no de lo agudo, que es otro tema bastante largo, que es la trombolisis dirigida por catéter, que no voy a tratar en esta primera charla. Desde el punto de vista de imágenes, el Doppler suele visualizar la trombosis venosa profunda y la compresión de las venas u oclusión crónica o aguda de las venas ilíacas. En el sector iliocavo, lo que más nos gusta a nosotros es la flebo-TC mediante la inyección de contraste en las venas del miembro inferior. Es un método que ustedes tienen que insistir a sus radiólogos que se los hagan sin ningún tipo de problema. No es tan fácil, pero bueno, hay que hacerlas. Las obstrucciones crónicas de la vena ilíaca, la más común es el síndrome May-Turner o Cocket. Puede haber cuadros de compresión tumoral. Los síndromes posttrombóticos que habitualmente están asociados a un May-Turner. Las obstrucciones en pacientes que han tenido catéteres de diálisis o las obstrucciones que están asociados a la vena cava inferior. El May-Turner, conocido por todos ustedes, es la compresión de la vena ilíaca izquierda entre la arteria ilíaca derecha y la columna vertebral, habitualmente la vértebra quinta o el sacro. Esto provoca un cuadro de hipertensión venosa, provoca una microlesión, un microtrauma de la pared y posteriormente una trombosis venosa local o distal. Fíjense que si uno toma estudios de tomografía, este cuadro de compresión de la vena ilíaca por la arteria ilíaca derecha es extremadamente frecuente. Entre el 18 y 50% de las tomografías van a ver la compresión. Por lo tanto, estos pacientes se llaman fenómenos de May-Turner porque no tienen síntomas. Los que desarrollan el síntoma van a ser, como vemos posteriormente, trombosis aguda o lesiones crónicas de la vena ilíaca. También típicamente se ven mujeres relativamente jóvenes. Y este es el cuadro, ustedes conocen. La vena normal, la vena ilíaca izquierda comprimida por la arteria ilíaca derecha. Y esto es lo que provoca la compresión crónica, provoca un microtrauma mecánico, injuria endotelial con depósito de colágeno y fibrina y posteriormente la creación de membranas, canales, oclusión y repermeabilización. Esto es muy importante desde el punto de vista del concepto de tratamiento. Acá no hay ateroma, esto no se trata con el mismo concepto que una arteria ilíaca. Acá lo que van a tener es trombos recanalizados, lo cual hace que su recanalización sea realmente muy, muy sencilla desde el punto de vista endovascular. Desde el punto de vista clínico, el cuadro agudo es un cuadro típico de trombosis venosa profunda, miembro inferior izquierdo, con o sin tromboembolismo pulmonar. Esto se ve en pacientes que tienen la compresión, el fenómeno, asociado a coagulopatías, tumores, inmovilización, etc. Y el crónico es la paciente que no hizo nunca un episodio agudo y que consulta por edema unilateral, aumento de temperaturas, de color o insuficiencia venosa aislada del miembro inferior izquierdo. Y a veces también por colaterales síndrome de congestión pélvica. Es importante destacar que cualquier paciente, mujer sobre todo, que tiene varices del lado izquierdo, es muy probable que tenga este síndrome.
Desde el punto de vista de las imágenes, como le dije previamente, lo ideal sería hacerle una tomografía computada flebológica de multicorte y eventualmente una flebo-TC que también muestra bastante bien las lesiones. La flebo-TC muestra muy bien el trombo en todo el eje desde la poplitea ilíaca, inclusive en este caso un trombo en la vena cava inferior, y acá ven desarrollo de colaterales. Esto es muy interesante luego para tomar las medidas exactas para el tratamiento. Esto se trata en agudo, con trombolisis dirigida por catéter y eventual colocación de filtro de vena cava. La fleografía casi no la hacemos como estudio diagnóstico, lo hacemos previo al tratamiento y lo que se suele ver es la oclusión o compresión de la vena con colaterales hipogástricas, gonadales, iliolumbares, etc. Y también recuerden que un gradiente más de 2 milímetros de mercurio hace diagnóstico de síndrome de May-Turner. Y nosotros no lo tenemos, pero casi todos los trabajos que ustedes van a leer hablan del IBUS, donde muestra realmente el grado de estenosis y compromiso de venas a diferentes niveles. El tratamiento entonces en agudo, la trombolisis dirigida por catéter o anticoagulantes de acuerdo al sector, dijimos este tema no vamos a hablar, y luego hay que resolver la lesión de base con un stent. Y en crónico el tratamiento es endovascular, casi la cirugía acá no tiene ningún tipo de indicación actualmente, más terapia médica compresiva y anticoagulación. Entonces la idea del stent venoso es esto, es repermeabilizar la vena que está ocluida y de alguna manera aliviar el fenómeno de compresión mediante la colocación de un stent. Es muy importante los stents que utilizamos acá, ya que, como dijimos previamente, esta no es una patología con estoma, y hay que tener en claro este concepto, que es bastante más novedoso. Fíjense, el diámetro normal promedio de una vena ilíaca común es de 16 milímetros con un área de 200 milímetros cuadrados. Si ustedes de una vena de 16 le ponen un stent de 14, le dejan un 24% de estenosis. Le ponen uno de 2, un 34% de estenosis, y le ponen un stent de 10, que es que utilizamos antiguamente, le dejamos un 60% de estenosis. Por lo tanto, es mandatorio en estos pacientes pedir stent de por lo menos 16 milímetros de diámetro. El stent venoso es un stent diseñado especialmente, que fue introducido en el mercado hace unos 6-7 años, que tienen un gran diámetro, por lo que les dije previamente, son más largos, por lo que vamos a ver a continuación, tienen más fuerza radial, pero son a su vez mucho más flexibles, y lo más importante es que no deben colapsarse, deben tener resistencia a la compresión. Es por eso que casi todos son de celdas cerradas, y la idea es obviamente, si nosotros vamos a tratar una compresión arterial de la vena, tenemos que tener un stent que es justamente la característica que sea resistente a la compresión, si no, no tiene ningún sentido. La permeabilidad de los stents venosos está entre el 80 y el 93% al año, y después vamos a ver la permeabilidad a más largo plazo. Otro de los conceptos importantes que le quería transmitir es que no solamente el diámetro es importante en estos pacientes, sino que la longitud. ¿Por qué? Ustedes se fijan en estos esquemitas, la vena ilíaca, uno la pincha en la femoral, que está bien anterior, la parte más anterior de un paciente que está boca arriba. Y la ilíaca está bien posterior, está pegada acá al hueso. Fíjense la distancia que hay entre la vena ilíaca y la vena femoral. Por lo tanto, acá lo que ustedes van a tener es una enorme curva que va de atrás hacia adelante y de afuera hacia adentro, que es lo que están viendo acá. Por lo tanto, el stent debe tratar, al igual que lo que pasa en la carótida interna, cuando ponen un stent en la carótida, tienen que tratar de dejarlo distar a la curva, que sería aproximadamente en el tercio medio de la arteria ilíaca externa, como ven acá. Por lo tanto, hay una tendencia que los stents venosos para la ilíaca son stents dedicados, que son de 14 o 16 milímetros de diámetro y de por lo menos 100 milímetros de largo, que es lo que ahora está ofreciendo el mercado. O sea, la idea de poner un stent corto acá está siendo abandonada de forma progresiva. Y en los casos de síndrome postrombótico, esto está demostrado por IBUS, hay que inclusive irse mucho más abajo hasta el trocante menor. Se puede superponer stent y no hay problemas por eso, ya que prácticamente la fractura del stent venoso no está demasiado demostrada, sobre todo en estos sitios donde casi no hay movimiento. Desde el punto de vista de los abordajes, es muy interesante acá de acuerdo al tipo de patología que tengan. Si es un síndrome compresivo solo, sin oclusión, la vía femoral homolateral es la que más nos gusta. Cuando hay compromiso de la vena femoral común, uno puede ir ya sea por vía poplitea o por vía femoral profunda, que luego les voy a mostrar el esquema cómo se hace, y finalmente por vía yugular derecha. Cuando uno encuentra una oclusión, es bastante sencilla cruzarla. Lo que se hace se cruza con una guía hidrofílica Terumo extra soporte,
con un catéter de apoyo se hace un asa y de una forma muy sencilla y no subintimal, sino a través de esos canales que les mostré previamente, se progresa hacia la vena cava inferior que habitualmente está sana. Una vez que creemos que estamos en la vena cava inferior, retiramos la guía y hacemos contraste. Una de las técnicas nuevas que hay para evitar la vía hipoplitea, que recuerden que la vía hipoplitea hay que poner al paciente boca abajo y usar ecografía, uno lo que puede hacer es una técnica que consiste en pinchar la vena femoral profunda. Esta es una vena que fíjense, esto es lateral, esto es medial, la vena está lateral, a diferencia de lo que pasa acá arriba, que está por dentro. Uno tiene que poner el paciente en abducción y rotación externa, como si fuese una ranita, y siguiendo un ecógrafo uno va viendo que la vena se pone, como dijimos, entonces por fuera de la arteria, se colapsa y uno lo pincha en la mitad del pie. Si esto es una técnica muy sencilla y pueden poner inclusive un introductor 10 French sin ningún tipo de inconveniente. Después tengo una alternativa para esa vena que les voy a mostrar en un paciente que hicimos después. Es una paciente joven con edema miembro inferior que tiene, como ven acá, un típico ejemplo de la compresión de la arteria de la vena por la arteria. Nosotros las medimos, nos dio 20, hicimos lo que hacíamos hasta ese momento. Fíjense, acá tienen la flebografía, las colaterales por hipogástricas y por iliolumbares, y pusimos un stent cortito de 20 por 40, con muy buen resultado geográfico, pero hicimos la oblicua y vemos que está perfectamente bien expandido. Ahora esto, salvo que sean casos muy específicos como este, la idea es venirse hasta acá abajo. Y recuerden que si bien uno cuando mide ve que la vena mide acá 20 o más, recuerden que está apretada y el diámetro es mayor. Lo importante es que desaparezcan las colaterales. Y este es el control de esta misma paciente, que logramos lo que queríamos, es que el stent obviamente ha separado la arteria de la vena y esto tiene ahora calibre normal. Fíjense que bien el stent está justo en el lugar que tiene que estar. ¿Qué va a pasar esto? Cuando uno pone esos stent cortitos, con el tiempo pasa lo que yo les comenté antes, como que hay una curva, acá se ve muy bien la curva. Esta paciente quedó con una restenosis intrastent con residuo de los síntomas y además, fíjense en la oblicua, acá aparece una estenosis que no se veía, porque acá la paciente en IBUS, este es un caso que no es nuestro, ha sido aportado por estos profesores que están acá de muy difícil nombre, y fíjese como enfrente de la oblicua se ve que el stent no está muy elegantemente puesto. Y IBUS mostraba lesión ahí, por lo tanto se predilata todo nuevamente, y se ponen unos stent venosos dedicados, uno de 14 por 120, y luego se pone fíjense cómo se cubre todo el sector, inclusive hasta el trocánter, y se postrata. Y fíjense cómo cambia la imagen, y como ahora sí queda mucho más gentil el tratamiento de esta vena que como había estado en forma inicial. Y lo que más interesante que nosotros no tenemos, esto es también del mismo caso que les mostré recién, fíjense cómo lo que parecía tan normal con el IBUS realmente muestra la restenosis que tenía la vena ilíaca a nivel intrastent y a nivel distal, donde prácticamente está tapada, y fíjense cómo mejora luego de la colocación de los nuevos stents. Ellos promulgan que el IBUS en estos pacientes es absolutamente imprescindible. Y el control, y la verdad que no quería, en este caso, dar la vuelta y ir por vía hipoplitea, porque obviamente, fíjense que yo no puedo poner un stent acá, porque acá estoy ingresando en la oclusión. Entonces hacemos una técnica que es, ponemos un introductor, inflamos un balón en la vena femoral o ilíaca externa e inyectamos contraste con el balón oclusivo. De esa manera vemos estas dos venas que están acá. ¿Las ven? Estas dos venas, cualquiera de las dos, ustedes la pueden pinchar con mapping, que fue lo que hicimos acá, y pusimos un introductor 10 French, ahora sí en vena sana, y quedamos la bifurcación de la vena femoral libre. Fíjense que el primer introductor estaba puesto acá, y el segundo introductor está puesto acá en vena sana. Esto es muy importante porque nosotros ahora sí podemos tratar a la paciente sin tener que pinchar la vena hipoplitea. Y ahora sí, lo que hacemos es predilatar, ponemos los stents que les dije previamente, stents largos, y postdilatamos hasta 12, inclusive 14. Y fíjense cómo quedó perfectamente normal desde el trocánter menor. Fíjense que el stent está terminando acá, gracias a esa punción que hicimos en el medio del muslo, en este caso no con ecografía, sino, recuerden, inflamos un balón, contraste a contracorriente, y de esa manera logramos entonces la visualización de las venas normales. Los resultados, éxito técnico muy alto, la permeabilidad asistida, o sea, con nuevas técnicas endovasculares, muy alta, y la respuesta clínica no tiene relación directa con la permeabilidad, ya que muchos de estos pacientes también desarrollan edema
edema linfático, pero a los 5 años la verdad que casi de 2/3 de los pacientes tienen muy buena respuesta. Acá hay otro trabajo que muestra lo mismo, de los primeros trabajos, con muy buenos resultados y hasta 93% a 6 años con Neglen, que es uno de los que más ha trabajado en este tipo de pacientes, en síndrome posttrombótico. Y por último, la compresión y oclusión de la vena cava inferior es bastante poco frecuente, habitualmente se asocia a patología maligna, a la colocación de un filtro vena cava, trauma, cirugía y en algunos pacientes a idiopático o a fibrosis retroperitoneal. Desde el punto de vista técnico, el abordaje es muy similar a lo que dijimos recién, es bastante sencillo cruzar estas venas crónicamente ocluidas, pueden hacer vía femoral, derecha si es posible, que es más fácil, y vía yugular o combinada ambas para tratar de recanalizar ya sea por arriba o por abajo. La idea es cruzar con guías, se forma el famoso asa, llegan a la aurícula derecha, inyectan contraste y después hacen predilatación o si hay mucho trombo fresco se puede hacer stent primario. Cuando hay lesiones en el territorio ilocavo, tienen que hacer una reconstrucción de la formación de la vena cava con stent en ambas ilíacas y en la vena cava inferior, ya sea con el esquema de Torre Eiffel o en caño de escopeta. Últimamente estamos prefiriendo el caño de escopeta con los nuevos stent venosos que tenemos porque es mucho más sencillo. Este es un caso del doctor Peralta del Hospital Italiano, una compresión tumoral bastante sencilla, tratada con un stent autoexpandible. Este es un caso que hicimos con el doctor Eisele, con una oclusión también de la vena cava inferior completa a nivel intrahepático. Se logra recanalizar. A nosotros nos gusta mucho usar las vainas de los introductores largos que nos dan mucho soporte, lo clavamos en la oclusión, hacemos el asa con la guía y luego progresamos la vaina y los balones predilatar. Se predilata todo el segmento y luego se pone stent, en este caso stent puro en la vena cava inferior sin la necesidad de ilíaca ya que estaban sanas. Entonces una paciente muy joven que consulta por el síndrome de vena cava inferior con gran cantidad de síntomas, ya sea por edema, lesiones venosas crónicas, y había tenido un cáncer de ovario irradiado hace 5 años. Desde el punto de vista oncológico estaba curada, por lo tanto nosotros decidimos hacer tratamiento endovascular. Hicimos lo mismo que hice recién, hicimos anestesia general, pinché la vena femoral. Como ven, la vena femoral acá también está bastante enferma, con oclusión de la vena ilíaca. Y acá está lo que les digo, con el introductor 5 French, ahí se forma el asa a través de uno de los canalitos de la vena. Esto progresa muy fácilmente y acá ya estamos en la vena cava inferior. Hicimos primero del lado derecho, hicimos lo mismo del lado izquierdo, también progresamos muy fácil, fíjense, acá hacemos un crossover y luego enderezo y estoy de vuelta en la vena cava inferior. Y una vez que puse un introductor en cada una de las venas ilíacas, quería ver bien la anatomía, hicimos una cabografía bilateral y con inyección por ambas femorales donde se ve esta cosa bastante interesante, que son todas las colaterales por venas de la pared abdominal, por venas retroperitoneales y por esto que es nada más y nada menos que varices pélvicas. Fíjense cómo se ha desarrollado una colateral enorme y aparentemente no había cava. Esta es la imagen viva, la imagen en vivo, es muy interesante cómo se ven las colaterales y casi no se ve la cava. Logramos acceder, empezamos a predilatar con balones de 12 milímetros todo el trayecto. Luego pusimos stent venosos dedicados, eran de 16 por 120 en caño de escopeta, los cruzamos, los postdilatamos y fuimos reconstruyendo en caño de escopeta hasta, fíjense, hasta el trocánter menor. Acá también hice la misma técnica de pinchar la vena, poner el balón y repunzar un poco más abajo para no tener que ir por vía poplitea. Acá tienen lo mismo y fíjense cómo logramos repenalizar ambas venas ilíacas y la vena cava hasta, como les dije, hasta el trocánter menor, que se recomienda. Y fíjense en el control final cómo desaparecen todas las colaterales comparado con esto que era lo previo. La verdad que el resultado es espectacular y la paciente anduvo muy muy bien y la verdad que está muy muy contenta. Fíjense, pre y post. Pusimos en este caso 6 stents largos dedicados de gran calibre y recuerden que hay que llegar se ve que está enfermo, esto se ve por IBUS, aprendió por IBUS. Recuerden que hasta acá hay enfermedad, por lo tanto tienen que ir más hasta el trocánter menor. Por último, esto es lo mismo, pero en este caso se hizo una Torre Eiffel con un viejo wall stent y 2 wall stent que estaban ahí. Era un paciente que había tenido una cirugía previa
tenía esta circulación colateral y luego el tratamiento quedó así. Fíjense la diferencia que hay entre el pre y el post. Parece mentira, pero lo es. Los resultados de la oclusión de la vena cava, el éxito técnico es muy alto, la probabilidad primaria 80% a 19 meses en este trabajo y asistida casi 87%. Las complicaciones, la retrombosis, la restenosis y el dolor transitorio que siempre ocurre que ponemos stent de gran diámetro, ya sea en ilíaca con la vena cava inferior, y este dolor puede durar hasta 2 semanas. Los resultados de la cirugía son bastante malos, hay que hacerle una fístula asociada, y en Argentina les diría que hay muy pocos grupos que tienen interés en tratar esto si es que se puede hacer por vía endovascular. El seguimiento es de anticoagulación de acuerdo a protocolo de TBP, hacemos control clínico hematológico, Doppler 3 y 6 cada 12 meses y dejamos doble antiagregación. Y de acuerdo a la causa de la oclusión es que la paciente queda anticoagulada por vida o no. Es bastante discutido, pero si venía anticoagulada probablemente la dejamos anticoagulada. Como conclusión final, estos síndromes compresivos están presentes en muchos pacientes asintomáticos. Recuerden que todo paciente que tiene varices pélvicas, descarten que no tenga un síndrome cascanueces, y todo paciente que tiene síntomas venosos unilaterales del lado izquierdo, pongan una ficha, es que no hay que tratar las varices, sino que hay que buscar un síndrome del cascanuez. Esto lo hacen con sus vecinos, con sus familiares, y eviten que hagan una TBP. Esto es lo que le dije recién. El concepto es que tienen que usar stent autoexpandible etenol dedicados para tratar estos síndromes compresivos. Si no usan stent específicamente diseñados, probablemente tengan malos resultados. Estos, recuerden, en el sector ilíaco, los stent deben ser del diámetro adecuado. Se recomienda poner 14 y 16 en toda la extensión del eje iliofemoral, y recuerden que hay que, por los informes que tenemos de IBUS, hay que casi siempre cubrir hasta el trocánter menor. Recuerden la vía de abordaje poplitea o esta vía nueva que se está utilizando, que en la mitad de la pierna, o la técnica que les comenté, que hago yo, que hice en varios pacientes, que es el balón inflado, inyecto contraste, hago mapping y pincho un poco por debajo de la vena femoral común. Estos procedimientos son costosos porque los stents son muy caros, no son tan complejos, y creo que la idea de esta charla es que ustedes puedan empezar a hacer estos procedimientos, que los pacientes la verdad que andan muy muy bien y son extremadamente agradecidos porque vienen rebotando de diferentes médicos, especialistas, hematólogos, anticoagulados, y nadie da en la tecla. Así que creo que hay que desarrollar mucho este tipo de procedimientos. Recuerden que no es tan difícil, hay que tener vía de abordaje adecuada, y recuerden la técnica de la guía, es mucho más fácil abrir esto que abrir una arteria ilíaca. Y por supuesto esto siempre asociado a la formación de grupos multidisciplinarios, con flebólogos, cirujanos vasculares, cardiólogos intervencionistas y hematólogos, y también los especialistas de imágenes que nos van a dar una buena idea con las tomografías nuevas por vía venosa. Así que bueno, les agradezco que hayan escuchado esta charla y espero que sirva. Un saludo, y como todavía estamos en el 2016, que tengan un buen año. Gracias.